Como le dije al principio del noticiero, pues el día de hoy es el Día del Abogado. Felicito a todos los abogados del estado de Hidalgo. Y bueno, ¿quién mejor que el maestro Juan Manuel Menes Yaguno, el cronista del estado, para platicar y felicitar, por supuesto, a los abogados? Maestro, muchísimas gracias por esta entrevista y por supuesto felicidades igualmente. Bienvenido. Gracias, Pati. Buenos días a todos. Gracias por permitirnos entrar a tu casa. Y yo quisiera primeramente preguntarte, ¿cuándo se empieza a conmemorar el Día del Abogado? Es cierto que el 12 de julio se dice que fue promovido por un diario y que al ser precisamente hoy es 12, ese día es cuando se imparte por primera vez la carrera de Derecho en la Real y la Pontificia Universidad de México. Sí, es el día que se dicta la primera cátedra de cánones en la Nueva España. Y bueno, en conmemoración de esa fecha, que fue un 12 de julio, es que por allí de los años 20 empieza a buscarse como un día en especial para entregar reconocimientos, premios, en fin, y desde luego para reunir al gremio, porque en los otros momentos, pues, como tú sabes, los abogados nos encontramos en los tribunales, pero pues para agarrarnos del chongo, como se dice vulgarmente, ¿no? Y de cierta manera, ¿cuáles son los retos que mayor enfrentan como abogados? Si pudiéramos decir, sería, no sé, tal vez una reforma del sistema penal, el establecimiento de los juicios orales. ¿Cuáles son los mayores retos, maestro? Bueno, yo creo que para mí hay tres cosas fundamentales en este momento en la abogacía. Una, posesionarse con una nueva ética. Los abogados tenemos muy mala fama y a veces es con razón. ¿Mala fama de qué? Mala fama en el sentido de que manipulamos la ley, en el sentido de que defraudamos, en el sentido de que se cobran honorarios excesivos, en fin. Ese es un poco, y bueno, porque hay arreglos por debajo del agua con la otra parte, el prevaricato famoso, en fin, hay eso por un lado. Luego, por otro lado, en la impartición de justicia, Pati, amigos, cuando se dicta una sentencia por un juez, uno piensa que es una sentencia que va a beneficiar a una parte y va a perjudicar a otra, o que va a aplicar una justicia de manera objetiva en la cual una de las dos partes pues no tiene la razón. Pero cuando se dicta la sentencia, quien está detrás de esa sentencia es toda la comunidad. Porque si yo veo que un juez dicta una sentencia contraria a la lógica, al derecho, pues con qué confianza puedo yo vivir en la sociedad y en un estado de derecho como el nuestro. Si la autoridad que está aplicando, el árbitro que está aplicando la ley, lo está haciendo de manera poco ética, pues voy a tener un temor terrible, inseguridad. Entonces, desde ahí empezamos, esa es la otra parte. Y luego viene la tercera, que es la de que nos incorporemos a la modernidad. Es decir, el derecho debe vivir a la par de los cambios sociales. Más aún, debe adelantarse a los cambios, debe esperar al cambio ya con una legislación, con una norma perfectamente hecha. Entonces, para que esto suceda, nosotros tenemos que hacer uso de todos los medios que en este momento la ciencia y la técnica pone a nuestro alcance. ¿Cómo es el caso de los juicios orales, podríamos decir? Hay, desde luego, quienes opinan que no es un buen sistema, en fin. Lo que sí sé es que será un sistema más rápido, más expedito y que tendremos menos problemas de los que tenemos ahora con estos arraigos que a veces duran no sé cuánto tiempo, con la prórroga de tiempos, violando la Constitución en el sentido de que las sentencias no se dictan dentro de un año, bueno, en el término que está establecido en la Constitución, porque las partes amplían y amplían los términos. Creo que en ese sentido los juicios orales van a ser fundamentales. Los abogados vamos a tener que prepararnos más. Un abogado... Estudiar, volver como que estudiar, así ¿verdad? es. Pero quiero decirte que ahora la oratoria va a ser fundamental. Y hay quien dice que el que tenga mejor oratoria va a ganar. No, no. Si en un incidente de tránsito una de las dos partes es interrogada
por el policía, el perito, le contesta a la perfección. Yo venía de esta manera, hice esto otro, en fin, porque estuvo ahí, porque sabe qué es lo que sucedió. Y por eso tiene argumentos. El problema es no tener argumentos y querer defender a alguien sin argumentos. Entonces, los abogados van a tener que utilizar la capacidad de síntesis y de conocimiento de la ley de manera rapidísima, como lo fue hasta hace 100 años, porque debo decirte que la oralidad no es una cosa que esté llegando... Innovándose aquí en así, México. En México tuvimos juicios orales, como los tiene Estados Unidos, hasta el Código de 29, pues. Entonces estamos hablando que igualmente es un reto lo que es la reforma del sistema penal. Indiscutiblemente. Uno de los mayores. Y yo diría que esa es como que la punta de lanza, porque detrás tendrán que venir los procedimientos civiles, los mercantiles que nos están dando muchos problemas, y desde luego, bueno, la mediación, que para mí es una de las cosas de las innovaciones más importantes en el Poder Judicial. La mediación, el hecho de evitar que las partes lleguen a un juicio y tengan la posibilidad de tener un arreglo conciliatorio antes de ir a juicio. Es muy cierto este dicho de los abogados, ¿no? Más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿verdad? Así ¿Por qué, es, maestro? Mira, yo he litigado mucho tiempo derecho del trabajo, y el derecho del trabajo es predominantemente oral, o sea, no es oral. ¿Eso va específico como para el trabajo? ¿Perdón? ¿Eso va específico como para el tema de la ley del trabajo? Pues no, en la ley de la reforma laboral no se metió al procedimiento, pero el procedimiento lo tenemos ya nosotros. No, pero este dicho se usa únicamente para los, lo que te los decía trabajadores. Es que mira, de cada 100 asuntos que llegan a los tribunales, a la Procuraduría del Trabajo y demás, el 80% se arreglan. Un mal arreglo. Pues puede serlo. En lugar de un buen pleito. Entonces, aquí es muy interesante cuando el procurador del trabajo o el presidente de la junta o el conciliador le dice al patrón: mire, si usted en este momento se arregla, va usted a pagar tanto. Si no se arregla, pues vienen los salarios vencidos, que ahora son hasta por un año, y pues no le conviene, más vale un mal arreglo que un buen juicio. Y quiero decirte que es le llaman aforismos a esto, es un aforismo romano, es un aforismo. ¿Aforismo significa? Son palabras que se utilizan en el foro. El foro es el lugar donde los abogados defienden a las partes, ¿no? El foro son los juzgados, el foro, los tribunales. Ustedes mismos lo crearon. Lo crea el Estado. El Estado es el que crea los tribunales y nosotros somos los Pero ustedes mismos crearon este aforismo, es decir, este dicho. Así es, en los abogados, ¿sí? Más vale. Bueno, hay uno peor que dice: entre abogados te veas, que esas son ¿Eso de las por qué? cosas. Pues porque hay quienes se arreglan con la otra parte, hacen prevaricatos y imagínate una pobre gente que va a heredar un bien determinado y que su abogado se arregla con el medio hermano y lo dejan sin nada, ¿no? El símbolo del búho, ¿verdad? El búho, la sabiduría. Significa sabiduría. Significa sabiduría. Un hombre de leyes nace, un hombre de leyes se hace, y ¿es algo que se lleva en la sangre o es algo que se aprende y se trabaja, maestro? Yo creo que hay de las dos cosas. Hay un poco de vocación, de llamado, de vocare, pero como todo, se necesita mucho taller. Uno ve cuánto escribió Víctor Hugo y dice: qué barbaridad, este hombre se la pasaba escribiendo. Y hay una carta que le manda a una duquesa y le dice: el día de hoy no pude escribir más que media página. Es decir, ¿qué cosa tuvo que hacer para hacer Los Miserables y para hacer todas estas obras? Mucho taller, mucho trabajo. Así es lo mismo con el abogado. Es decir, hay un llamado, hay una vocación. Recuerda que la palabra abogado viene de advocatus, el que habla en nombre de... la experiencia va generando una serie de elementos, de herramientas que van a ser fundamentales en la aplicación ante los tribunales. Y yo creo que esa parte, más que de vocación, es de trabajo constante, de leer, que ese es un problema muy grave en este país. Porque no leemos. Así es. ¿Por qué siendo abogado decidiste hacer un posgrado en historia? ¿Por qué no derecho penal? ¿Por qué no derecho civil? Mira, tengo una maestría que yo creo que la voy a terminar, una maestría en derecho laboral, en relaciones laborales, y me fui a historia porque la carrera de derecho es una carrera muy amplia, muy versátil, se puede decir.
y está muy conectada con la historia. Entonces, pues cuando yo tuve la oportunidad, entraba yo como maestro de medio tiempo en la Universidad Autónoma de Hidalgo. El entonces rector, el licenciado Jesús Ángeles Contreras, me mandó al Colegio de México y a la UNAM a hacer un posgrado precisamente en Historia del Derecho. Ahí conozco a Leoncio Lara y conozco a varias gentes que fueron después mis maestros, pero fundamentalmente, ¿qué te puedo decir? Las siento complementarias, mi posgrado y mi licenciatura. Evidentemente hay que recordar que, si no me equivoco, son 32 años que fuiste catedrático de la universidad, incluso rector de 1985 a 1991. Así es. Yo empecé dando mi clase toda la vida, que es Derecho del Trabajo, pero llegué a daba yo una materia que se llamaba taller, y era taller de Derecho Civil, taller de Derecho Penal, taller de Derecho Constitucional, taller de Derecho Mercantil, en donde a los muchachos los poníamos a trabajar haciendo demandas, leyendo jurisprudencia, etcétera. Yo te puedo decir que la mayor parte de los abogados que en este momento tienen más o menos una antigüedad en el foro fueron mis alumnos. Es lo que te iba a decir, ¿qué abogados hoy destacados les diste clase? Híjole, pues... Si podemos mencionar a uno o dos para que no se nos sientan todos. Bueno, pues le di clase al gobernador, le di clase al presidente del tribunal, a algunos de los magistrados que andan por ahí también les di clase, a muchos jueces, ¿quién más? Al presidente de la Junta, y bueno, de los litigantes, Dios mío, son cientos las veces que he vuelto a litigar y que llego a los tribunales, pues lo primero que me encuentran y me dicen, no me diga no me diga que viene usted a litigar o que viene usted como demandado. Entonces, les digo una frase del negrito poeta: aquí, dado a los demonios, viendo cómo van y vienen todos los que se mantienen de los falsos testimonios. Y ahorita que demonio dices y mencionas la palabra, también hablan mucho del abogado del diablo, ¿no, maestro? A veces se dice... Que es muy bueno, ¿eh? ¿Qué es ser abogado del diablo? El que se opone a todo y que a todo le pone un pero, un pretexto. O sea, el que se le dice abogado del diablo es como una flor, es... Sí, mira, tú estás haciendo un discurso que es un abogado del diablo que dice, no me gusta eso, no me gusta el otro. A lo mejor te sientes porque dices, caray, me ha costado mucho trabajo hacer el diseño de mi discurso, pero por algo te lo está diciendo. Entonces esos abogados del diablo son un poco los ojos y oídos que cuando tú vas a decir algo, tú no ves, pero ellos sí oyen y sí ven. A la par de estos 32 años de catedrático, si me pasan por favor libros, algunos muy pocos porque el tiempo apremia en este noticiero, has escrito más de 60 libros. Sí. Aquí tenemos 2 o 3, si me los pasas todos por favor, Aldo, que quisiera mostrar cuál es más el orgullo que has escrito. Aquí tenemos La Hacienda de la Concha. Yo le dije Concha, pero dice Concepción, por supuesto. Es un trabajo que inclusive tiene aspectos jurídicos muy interesantes porque pues es toda la historia de la Concepción desde el siglo XVI hasta la fecha, inclusive con elementos ahí de la Inquisición, porque estuvo en manos de la Inquisición un tiempo. Me encanta que pones breve historia. Sí, además eso es un folletito, ¿no? Pachuca, un tiempo y un espacio. Estamos enseñando 3 libros de 60, ¿verdad, maestro? Pues ¿Qué has más escrito? o menos, ya a veces se pierden en la cuenta. Mira, este es un libro, es muy reciente, ese es un libro que se publica en lo publica la Presidencia Municipal, y es hasta este momento lo que yo considero más completo en materia de historia de Pachuca. Debo decir que, salvo un folletito que tiene Teodomiro Manzano, pues nadie ha escrito sobre Pachuca. O lo que hay, pues es muy, muy, muy relativo. Es un estudio bastante grande. Y es... La historia mínima es como un mensaje de decirnos, mínimo lee esto. Sí, es lo más importante, lo más trascendental. Este es un premio Guggenheim que me cubren y que publica por Rúa. Ahora está por salir una segunda edición. Esperemos que salga por ahí de septiembre. La siguiente edición. Pero tengo también cosas, por ejemplo, la historia del Tribunal Superior de Justicia. ¿Es de los libros que más orgullo te han dado? Pues yo son a los que siento relacionados con el derecho, vamos a decir, ¿no?
Tengo una historia de la escuela de Derecho, de mi escuela, la historia del Tribunal Superior de Justicia. Hay algunos trabajos que son históricos pero jurídicos, por ejemplo, una lucha que hubo entre el Congreso y el gobernador para poner en vigencia la Constitución que nos rige. Hay mucho de derecho, de hecho, pues es algo en lo que me desenvuelvo perfectamente, porque la historia me da muchos orgullos, pero el derecho me da de comer, me ha dado de comer. ¿Quiénes son, a tu parecer, los más grandes escritores mexicanos de todos los tiempos? Y no sé si se puede existir hoy en día que alguien pueda repetir la hazaña de Octavio Paz de ganar el Nobel de Literatura. Para mí es el personaje por excelencia, pero mira, yo te diría, en el virreinato yo estaría entre Sor Juana, que es para mí extraordinaria, y bueno, yo lo dejaría para que quedemos con uno nada más. De el siglo XIX me encanta Altamirano, y del siglo XX, aunque hay muchos, Carlos Fuentes pues es un señor escritor, pero para mí Octavio Paz, y quiero decirte que tengo en mi biblioteca todo lo de Octavio Paz, todo. Y que allí sí puedo decir que he leído prácticamente todo lo que tengo de Octavio Paz. Hay, desde luego, en las obras completas, hay artículos pequeñitos y demás que envuelta y esas cosas, pero de los libros, mi libro de cabecera por mucho tiempo, para entender cómo es la historia de México, era Las trampas de la fe, la vida de Sor Juana, ¿no? Porque no solamente es examinar a Sor Juana de manera tan extraordinaria, sino examinar la época de Sor Juana. ¿Existe la posibilidad hoy en tiempo de que alguien pueda repetir la hazaña de Octavio Paz? Fíjate que yo pensé que lo iba a hacer Carlos Fuentes, pero bueno, pues se nos fue ya. Creo que tenía los suficientes méritos como ensayista, como novelista. Y creo que en este momento de lo que tenemos, que hay cosas, tenemos gente muy interesante desde el punto de vista de su producción literaria, pero no siento que así de la trascendencia de Paz y de Fuentes, creo que no. Estamos conociendo, como usted lo puede estar viendo, ahora con el pretexto del Día del Abogado, pues conociendo un poquito quién es el maestro Menes Yaguno, quién es el cronista del Estado, y no puedo dejar de mencionar, por supuesto, pues un poco tu paso como servidor público y destacando muy breves logros, y digo breves porque son muchos dentro de la Contraloría, como es la revisión del marco jurídico, la realización de jornadas de capacitación del personal, la instrumentación de armonización contable y los programas electrónicos, la mejora regulatoria para cerca de 300 procesos administrativos. ¿Cuáles fueron, desde tu punto de vista, porque no nada más éxito como cronista, como catedrático, como escritor, sino también desde la trinchera como servidor público, pero ¿cuáles son las claves para alcanzar estos logros específicos en lo que fue la Secretaría de la Contraloría, y por qué, de cierta manera, te impulsaste también por el servicio público? Bueno, yo entré nuevamente a la administración. Bueno, realmente no me he ido de la administración pública. Yo estaba trabajando en el Instituto de Estudios Legislativos del Congreso, en mi área, que es Derecho, y un poco también Historia. Y me gustó mucho, fue un trabajo muy bonito. El gobernador Olvera, al que conozco desde hace mucho tiempo, me llamó a trabajar en la Contraloría, que quiero decirte, Pati, es un lugar muy difícil. Fernando Moctezuma, que fue anteriormente Contralor, decía que antes de entrar a la Contraloría tenía puros amigos. Cuando entró a la Contraloría le dejaron de hablar todos, porque uno se mete con todos y les llama la atención a todos. Pero desde que yo entré, dije, bueno, yo no voy a ir en el marasmo de cómo va el trabajo. Y entonces empezamos a buscar innovación. Y te quiero decir que para mí la más importante de todas es haber creado la Comisión de Contralores Estado-Municipios, porque el Estado de Hidalgo, siempre que se le mide en los indicadores nacionales, no sale muy bien parado. Pero no por el gobierno del Estado, no por la mayor parte de los ayuntamientos, sino por los ayuntamientos chiquitos que no tienen página, etcétera, en fin. Entonces dijimos, bueno, lo primero que tenemos que cambiar es la mentalidad en los municipios. ¿Cómo lo podemos hacer? Haciendo esta Comisión de Contralores Estado-Municipio.
estuvieron con nosotros, llevan un año, van para 2 años, y quiero decirte que ha sido un trabajo verdaderamente extraordinario el que han podido hacer. La reforma regulatoria, la mejora regulatoria, está permeando a los municipios, porque bueno, en el gobierno del estado tenemos 300 trámites que están revisados, Sí. pero la mayor parte de los trámites ciudadanos son en las presidencias municipales, entonces tenemos que llegar a las presidencias municipales. La armonización contable, que consiste en aplicar ya un sistema universal de contabilidad que va a ser de una transparencia extraordinaria. ¿Cómo le podemos hacer para que los municipios estén conscientes de que lo deben llevar? Pues con la Comisión de Estados, de Estado-Municipios, permeamos los criterios. Entonces, bueno, yo creo que los logros... ¿Cuál es la clave para ese tipo de logros? Pues yo creo que sentarse a pensar cómo penetrar en aquellos puntos en donde no llegamos, donde no se llega fácilmente. Si yo hago entender al presidente municipal que el contralor es su prolongación, es el que va a ver cómo se gasta por cada uno de los funcionarios que tiene, el dinero que el presidente consigue, entonces el presidente va a tener un individuo de confianza en el cual puede depositar la mayor parte de su responsabilidad en el manejo de los dineros. Si lo logramos, va a ser su brazo derecho. Y creo que eso es lo que se ha hecho, porque quiero decirte que los 84 municipios tienen contralor y los contralores están en esa comisión. Deben fallar en algunos casos, en fin y demás, pero todos están. Y gracias a eso nosotros podemos llegar a todo el resto del estado. Como hombre de leyes, si no me equivoco, fuiste director de investigaciones legislativas en el Congreso, sí, incluso magistrado del Tribunal Superior de Justicia, ¿es así? Del 78 al 85, sí. ¿Qué experiencia te dejó eso, maestro, estos cargos? Y quiero tu opinión de lo que es el marco jurídico actual, pero ¿qué experiencia te dejó primeramente estos puestos? Mira, me tocó muchos años estar del otro lado del mostrador, ir a solicitar justicia. En los 7 años que estuve como magistrado, me tocó impartirla. Es una responsabilidad terrible. Te tiembla la mano verdaderamente cuando tienes que fijarle una pena, porque además estuve en la sala penal, cuando tienes que fijarle una pena privativa de la libertad a una persona por 30, 40 años, pues se queda uno, lo piensa 2 veces, así, no cometeré una injusticia. Uno lee y relee los expedientes, hay una primera impresión que regularmente va cambiando, en fin, ¿qué te puedo decir? Pero cuando te das cuenta que gracias a una buena sentencia hay armonía en la sociedad. Dices, y hay justicia, ¿no? Y hay justicia, es cuando uno se siente bien. Pero fíjate que yo siento, y lo he platicado con el presidente del tribunal, yo creo que ahora lo que hace falta es hacer mediático todo esto que estamos platicando. Que la sociedad vea. Mira, en el Congreso, cuando estuve en el Instituto de Estudios Legislativos, ¿cuál era mi pleito a veces con los medios? Pues que los medios decían que los diputados trabajaban 2 horas el día que iban a las sesiones. Sí, que no trabajaban. Pero les decía yo, bueno, yo quisiera que ustedes supieran, para llegar a una sesión, todo el trabajo que hay detrás en comisiones a los que va el diputado. Aparte de que es gestor de muchas cosas de la comunidad y no sé cuántas cosas más, ¿no? Me refiero al trabajo técnico. Es decir, es el trabajo de muchos hombres. A José Antonio Rojo un día le hice un estudio y le dije, para sacar la ley perengana de tal, no recuerdo cuál fue, el tiempo hora hombre fue aproximadamente 15,000 horas para sacar una ley. Horas hombre. Horas hombre. Para sacar una ley. Para sacar una ley. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una buena campaña para que la sociedad esté enterada de cómo está nuestra administración de justicia. No dejarse llevar por lo que se dice. Entre los abogados hay un testigo que nunca se admite, el famoso testigo de oídas, el que dice, oiga, ¿usted conoció que a fulano tal lo despidieron? Sí, ¿y por qué sabe que lo despidieron? Ah, pues es que oí que dijeron que lo habían despedido. No. Esos testigos no funcionan. Y a veces ese es un poco lo que tenemos que convencer a los medios, de que penetren. Pero también yo entiendo que el tribunal tiene que abrir las venas para que los medios sepan todo lo que hay
y todo lo que se hace en materia de impartición de justicia. Y ya para casi concluir, ¿qué opinas del marco jurídico actual de Hidalgo en materia de justicia, maestro? Hace un momento yo te decía que el derecho vive a la par de la sociedad, tiene que ir a la par de la sociedad. Si nosotros quisiéramos aplicar una ley de hace 100 años, cuando no había computadoras, no había luz eléctrica, no había automóviles, no había aviones, etcétera, en fin, pues nos encontraríamos con muchos problemas. El derecho tiene que ir cambiando como va cambiando la sociedad, y te decía yo hace un momento, para mí tiene inclusive que adelantársele. Y creo que esa es una labor que los diputados han hecho de manera extraordinaria. Si tú te ves digamos, un examen del número de decretos, leyes, etcétera, que va aprobando cada legislatura, a veces hasta piensa uno que es una carrera parejera y cada quien quiere ir más y más. Se están revisando constantemente. Hay un detalle que es importante: las leyes las hacemos los hombres, y como hombres las leyes son imperfectas, pero son perfectibles. Entonces, esa es una acción que en materia de actualización del marco jurídico debe entenderse. Indiscutiblemente que de repente sale por ahí una ley que ya cuando la estamos aplicando vemos que no es lo correcto. Entonces, bueno, lo incorrecto sería dejarla. Entonces hay que entrar y hay que reformar. Y gracias a eso es que tenemos un marco jurídico muy actualizado. El número de leyes en el estado de Hidalgo, del marco jurídico en el estado de Hidalgo, es tremendo. Cuando lo hicimos para la Contraloría, con todo el bagaje que teníamos de leyes, y lo llevamos al Congreso, pues nos dimos cuenta de que el Congreso tenía un montonal de chamba, porque no solo nosotros, sino otras secretarías, otras dependencias, también querían actualizar su marco jurídico. Y esto también nos habla mucho de vivir en un estado de derecho y de que todos los que trabajamos en el servicio público, pues solamente podemos hacer lo que la ley nos permite. ¿Qué tan cierto es que, porque bien lo has dicho durante toda la entrevista, ¿no? Solemos decir, oí, escuché, se dice. ¿Qué tan cierto es de que tenemos leyes, pero no se aplican? Bueno, yo quiero decirte que el marco de la ley es tan amplio que debe prever hasta lo imprevisible, valga la expresión. Es decir, no debemos dejar nada al acaso, al tal vez. La ley tiene que ser lo suficientemente amplia. Y a veces estamos legislando sobre cosas que serían muy buenas para una sociedad económicamente superior a la nuestra. Pero no debemos de olvidarnos que nosotros aspiramos a llegar allá y que un día se tendría que aplicar. Entonces, más vale que la ley quede sobrada a que falte. Cronista, abogado, catedrático, rector, escritor, maestro de varios abogados que andan litigando el día de hoy, servidor público, pero ¿qué? ¿Tu papel más importante, padre de familia? ¿Esposo, papá? Pues ¿Qué tan importante, y con esto concluir, el rol del hombre? Pues mira, a veces el trabajo lo mete a uno en marasmo, se olvida uno la familia, se olvida uno de los hijos, pero siempre tiene uno la oportunidad de regresar con ellos. Y bueno, yo no sé qué tanto, ellos serán los que me juzguen, qué tanto habré podido hacer por ellos. El tiempo lo dirá, la manera en que cada uno de ellos se desarrolle. Han hecho ya su vida, la han hecho con esfuerzo propio. Yo creo que heredar un apellido, pues a veces es hasta un poco un fardo, una carga que puede resultar negativa. Yo creo que en ese sentido lo que me gustaría heredarles es mucho tesón para que con gran esfuerzo ellos se superen. Descríbeme a Juan Manuel Menes Yagono en 5 palabras, maestro, en 5 palabras únicamente. No sirve para vivir quien no vive para servir. Muchísimas gracias, maestro, y felicidades, es el Día del Abogado. Muchísimas gracias. Y a todos los abogados también. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Y gracias a usted.